En este video vamos a hablar sobre el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Vamos a hablar sobre sus características para poder diferenciarlos unos de otros. Los miembros de mi equipo son Alpuche Martínez Emailín, Martínez Santos Ada Mercedes, Paredes Chalet Naivi Marián y Pérez Hernández Cristian Joseph. Voy a empezar el video definiendo qué es el espectro psicótico. Esto nos va a ayudar a entender un poco mejor de lo que vamos a hablar a continuación. Nos va a dar la pauta para entender la esquizofrenia y sus divisiones, al igual que otros trastornos psicóticos, y poder diferenciarlos. Ok, el espectro psicótico es una dimensión continua de trastornos. Abarca varios y van desde cuadros leves de síntomas y también de deterioro funcional escaso. ¿Qué quiere decir deterioro funcional escaso? Esto quiere decir que la persona funciona, que puede hacer las actividades de vida cotidiana, no tiene muchos problemas acerca de eso. Pero también llegan a formas muy crónicas, con cuadros y con sintomatologías amplias, y ahí sí aparece el deterioro funcional muy marcado, donde la persona ya se aísla, ya no quiere hacer nada, o más bien ya no puede hacer nada porque esto le afecta demasiado, que ya no puede funcionar en la vida. El diagnóstico diferencial dentro del espectro psicótico y de los trastornos que lo abarcan es muy clave, ya que esto nos permite encontrar el tratamiento más eficaz para que la persona o nuestro paciente pueda ser ayudado de la manera correcta, al igual que podremos ver una mejor evolución si le aplicamos el tratamiento que necesita, y esto también brinda más seguridad para nuestro paciente. Otra cosa que es importante, y para lo que es importante el diagnóstico diferencial, es para poder diferenciar entre la enfermedad primaria, las causas secundarias y las causas situacionales, que pueden variar dependiendo de las enfermedades o de la enfermedad, al igual que de la situación y la vida cotidiana de nuestro paciente. Encontrar el diagnóstico adecuado y un mejor tratamiento tiene que ver con cómo vamos a comprender de qué tratan estos trastornos o a qué van estos trastornos, qué es lo que afectan. Entender que afectan la percepción, el pensamiento y el comportamiento es crucial para todo esto. Las diferencias más significativas entre la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son la duración, la presencia de síntomas afectivos y, como ya había mencionado antes, el nivel de deterioro funcional. Todos estos síntomas varían dependiendo del trastorno, pero están muy marcados dentro de cuál es la diferencia entre esquizofrenia y los demás. Ok. Para pasar al siguiente bloque, yo les voy a hablar sobre los 5 síntomas principales de lo que es un espectro psicótico. Los trastornos que abarca el espectro psicótico tienen síntomas principales o en general, y les voy a explicar uno por uno. El primer síntoma es el delirio. El delirio es una creencia falsa pero firme de que algo está pasando, aunque haya evidencia de que no. Un ejemplo muy claro puede ser cuando sentimos que alguien nos está siguiendo, cuando nadie nos está siguiendo, o cuando alguien nos está viendo, pero realmente nadie nos está viendo. Es algo que nosotros sentimos o percibimos dentro de nosotros, o por algo más que podría ser un síntoma. El segundo síntoma son las alucinaciones. Esto ya son más percepciones sensoriales, eso es más interno. Esto quiere decir que no tiene que ver con un estímulo en particular, no hay algo externo que lo provoque, porque puede ser como un ejemplo de las alucinaciones, escuchar voces. Escuchar voces no es algo que veamos o sintamos por fuera, algo que lo despierte por fuera y que eso lo despierte en nuestra mente. Es simplemente una percepción sensorial. El tercer síntoma es el pensamiento desorganizado. Y como lo dice su nombre, es el pensamiento que está desorganizado, que está desordenado. No hay una forma coherente de hilar las ideas, de hilar el pensamiento, como por ejemplo decir cosas sin sentido o pensar cosas sin sentido que no tienen un orden en específico o al menos entendible. El cuarto y penúltimo síntoma es la conducta desorganizada o el comportamiento desorganizado. Esto quiere decir que son movimientos inusuales o impredecibles en la persona, que también puede ser como agitación, como movimientos muy bruscos en la persona, que la persona realiza. Eso ya es más físico.
El último síntoma son los síntomas negativos, que es la pérdida o disminución de las actividades o las funciones normales de una persona. Por ejemplo, algo negativo podría ser el aislamiento social, que no es lo mismo que una persona sea cerrada y que no hable con todos, a una persona que realmente esté completamente encerrada en su casa, que no quiera salir, que no quiera hablar con nadie. Al igual que también la apatía. La apatía es no sentir nada absolutamente por nadie, ni siquiera pues tristeza o empatía, por así decirlo, para que se entienda mucho mejor. También la falta de emoción, como por ejemplo no sentir absolutamente nada. No es lo mismo que una persona sea seria a que realmente le falten completamente las emociones. Lo pongo entre comillas porque no le faltan las emociones, solamente que no lo percibe y no lo siente de esa forma. No busca la forma de expresarlo porque siente que no hay una emoción. Y también se les dificulta mucho el hablar. De ahí viene el aislamiento social y todo lo demás. La falta de expresión, entre otras cosas. El trastorno delirante es una patología psiquiátrica que se caracteriza por la presencia de ideas delirantes durante al menos un mes. Es importante saber que para diagnosticar este trastorno no debe de cumplirse el criterio A de la esquizofrenia, el cual dice así: 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante un periodo de un mes, o menos si se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser los delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, como por ejemplo la disgregación o incoherencia frecuente, comportamiento muy desorganizado o catatónico, y síntomas negativos, como la expresión emotiva disminuida o la bulia. También otro punto a aclarar es que las alucinaciones sí pueden entrar solo si tienen que ver con el delirio. Si no tiene que ver, entonces ya no sería este trastorno. También está el tipo de grandeza, en el que la persona cree que tiene muchos conocimientos o que es una persona muy importante. Estas personas pueden presentar diversos tipos de delirios. Uno de ellos es el erotomaníaco, en el que consiste que la persona cree que todos están enamorados de él. Otro tipo es el celotípico, en el que la persona cree que su pareja le es infiel sin siquiera tener pruebas de ello. También existe de tipo persecutorio, en el que la persona se siente perseguida o espiada. Y por último tenemos el somático, en el que se implican funciones o sensaciones corporales. También existen otros dos tipos: el mixto, que es cuando no predomina ningún delirio, y también está el no especificado, que este es cuando no se encuentra escrito en el manual o simplemente no se puede determinar cuál es el dominante. Trastornos psicóticos breves. Tiene como inicio entre un día o menos de un mes, dando como retorno completo el funcionamiento previo. Algunos síntomas pueden ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamientos catatónicos. Un ejemplo de esto puede ser alguien que tras una situación de intenso estrés comienza a tener alucinaciones y delirios, pero se recupera totalmente en pocas semanas. Trastorno esquizofreniforme. Presenta síntomas similares a la esquizofrenia, pero dura entre 1 y 6 meses. Un ejemplo de este sería una persona con delirios, alucinaciones y discurso desorganizado. Dura con esto 4 meses. Si los síntomas persiguen con más de 6 meses, el diagnóstico cambia a esquizofrenia. La duración y pronóstico es que el psicótico breve es un transitorio, mientras que la esquizofreniforme es un diagnóstico provisional con riesgo de evolucionar en esquizofrenia. Ahora hablaremos sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que altera profundamente la percepción, los pensamientos, las emociones y el comportamiento de quien la padece. Debe durar al menos 6 meses, con al menos un mes de síntomas activos, los cuales son síntomas positivos como delirios o alucinaciones, pero pueden disminuir con el tiempo, así como también presenta síntomas negativos y déficits cognitivos persistentes que pueden causar discapacidad. Algunos de los síntomas negativos
son la logia y la bulia. Otro criterio diagnóstico es la deficiencia social o laboral marcada. Una nota importante es que basta con 2 de los síntomas de la lista, de los cuales uno debe ser delirio, alucinaciones o lenguaje desorganizado. Su inicio típico es entre la adolescencia tardía a los adultos jóvenes y su prevalencia es de 0.3% a 0.7% en la población. Un ejemplo de la esquizofrenia es el caso a continuación. Un joven de 22 años comenzaba a tener síntomas de aislamiento social. Empezó a escuchar voces que nadie más escuchaba y creía que lo vigilaban constantemente. Este caso ilustra un curso crónico con síntomas psicóticos persistentes. Sin embargo, el pronóstico puede cambiar, ya que para algunos pacientes les puede ayudar los tratamientos, los puede estabilizar, mientras que a otros les puede causar un deterioro progresivo. El riesgo de suicidio de la esquizofrenia es alta, sobre todo en jóvenes con síntomas de depresión y consumo de sustancias. Trastorno esquizoafectivo. Este trastorno combina síntomas psicóticos de la esquizofrenia con episodios del estado de ánimo, como depresión o manía. Los episodios de alteración del estado de ánimo, como depresión o manía, ocurren junto a síntomas psicóticos. Delirios o alucinaciones deben presentarse durante al menos 2 semanas en ausencia de los síntomas afectivos. Los síntomas del estado de ánimo están presentes la mayor parte del tiempo. Se especifica que es tipo bipolar si los estados de ánimo incluyen manía, o se especifica que es tipo depresivo si solo hay episodios depresivos. Sin embargo, cabe mencionar que este trastorno es menos frecuente que la esquizofrenia. Como ejemplo, tenemos el siguiente caso que les leeré a continuación. Una mujer de 30 años alterna episodios de manía exuberante, fases depresivas severas y de forma ininterrumpida. Cree ser una profeta elegida. Aunque mejore la manía con litio, los delirios persisten, lo que confirma el tipo bipolar del trastorno esquizoafectivo. Aunque los síntomas afectivos son más predominantes, la presencia de los síntomas psicóticos es lo que permite el diagnóstico del trastorno esquizoafectivo tipo bipolar.